Bien, buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo de dónde se encuentren, si están en América Latina o en España. Por acá los saluda el ingeniero Luquen Quintana, gerente general de Inesatec. Y bueno, voy a estar yo a cargo de este webinar que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Que, bueno, lo hemos titulado Preconstrucción Virtual, BIM 4D y 5D, ejecuta tus proyectos con máxima rentabilidad. Antes de entrar en materia y antes de empezar con el webinar directamente, quería primero confirmar con ustedes si pueden verme correctamente, si pueden ver adecuadamente mi pantalla. Si van a el panel de herramientas que tienen del lado derecho con las herramientas de GoToWebinar y van a la opción de preguntas, a través de ahí pueden escribirme y confirmarme que se puede escuchar y ver correctamente tanto a mí como mi pantalla. Si pueden, por favor, les pediría que vayan confirmándome para saber que está todo en orden para poder empezar con el webinar directamente, ¿no? Perfecto. Por acá Mario Morales nos explica y nos comenta que sí se ve y se escucha correctamente. Igualmente Leoncio Carrasco desde Perú. Bien. Yo aprovecho mientras se van conectando más compañeros, ya somos más de 40. Aprovecho de saludar a algunos de los que están ya por acá conectados: Álvaro Xpata, perdón, Ángel Moral, Angie Jiménez, Arturo López, Víker Huaquisto, Dayana Marca, Eduardo Carrión, Edwin Capriel, Eleazar Martínez, Elio Bello, Fabricio Araoz, Fernando Morales, Franco Gutiérrez, Gabriel Sandoval, Gabriel Almengor, Gregory Duarte, Hugo Sama, Jordano Vera, José Antonio Anacleto, Juan Segundo, Juan Osorio. Bueno, son muchos y cada vez se están conectando más, ¿no? Mientras yo voy acá introduciendo, digamos, entrando ya en materia, les quería pedir también que si pueden nos confirmen desde dónde están conectados el día de hoy, si son ingenieros, si son arquitectos y si pueden, bueno, si nos quieren compartir un poco de cuál es su perfil profesional, si tienen algún tipo de experiencia previa con el BIM o no. Todo esto nos servirá para orientar un poco la presentación del día de hoy. Antes de empezar y antes de, digamos, adentrarnos en el tema del que vamos a hablar el día de hoy, solamente quiero hacerles un recordatorio, especialmente a quienes están conectados ya el día de hoy, que sé que algunos de ustedes son personas que ya han solicitado información sobre algunos de nuestros programas académicos. Recordarles que lo que vamos a ver el día de hoy obviamente se trata con muchísima más profundidad en nuestro curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, que bueno, es un programa de formación de 3 meses muy completo, donde vemos varios software de BIM 4D y 5D, donde realmente aprendemos a aplicar el BIM para la extracción de cantidades, para la obtención de presupuestos y también para todo lo que tiene que ver con planificación y simulación de obra o preconstrucción virtual. Este curso empieza el próximo 13 de septiembre, por lo tanto los que estén interesados todavía tienen tiempo de inscribirse antes de que cerremos los cupos. Actualmente, si entran a nuestra página web, entran a formación, cursos y buscan este curso, van a encontrar toda la información disponible, podrán descargar el catálogo. E igualmente, si tienen alguna duda adicional, nos pueden contactar, dicen quiero escribirme o solicitar información acá en la parte inferior y pueden, bueno, obviamente, recibir mucha más información. Si ya tienen algo de experiencia en BIM o quieren más bien profundizar un poco más en el Building Information Modeling o tener una capacitación un poco más integral, lo que vamos a ver en este curso de hoy también forma parte de nuestro máster en BIM Management, donde, bueno, los alumnos salen con todas las herramientas que requieren para ser BIM Managers y además para poder modelar y coordinar proyectos BIM. Este máster, como saben, se compone de la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos y de la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que se pueden hacer también de manera independiente, aunque nosotros recomendamos hacer el máster completo. Y específicamente vemos temas de BIM 4D y 5D en la segunda parte del máster, en la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. De manera que si ustedes están interesados en formarse más o aprender más sobre lo que vamos a ver el día de hoy, son los dos caminos que les recomendamos: este curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM
y también el máster en BIM Management como camino para formarse de manera más profunda en la aplicación del Building Information Modeling, ¿no? Bueno, también recordarles como siempre que Inesatec no es nada más una empresa de formación, sino que desarrollamos proyectos de ingeniería de diferentes escalas, tanto de ingeniería estructural como de, digamos, gestión BIM de proyectos. Y este tipo de actividades que vamos a ver en el webinar del día de hoy no las hacemos nada más en un ámbito formativo, sino que las hacemos también de manera profesional en proyectos, de manera que sí, algunos de ustedes o las empresas para las que trabajan tuvieran algún requerimiento de este tipo de tecnología o de este tipo de, digamos, servicio, pues también no duden por favor en contactarnos, que creemos que podemos serles de mucha utilidad. Entonces, bueno, yo voy a ir apagando mi cámara por acá para que nos podamos enfocar en mi pantalla y en la información que yo les voy a estar suministrando. Déjenme un segundo por acá para ir apagando la cámara y también para ajustar un tema acá con el audio. Y ya voy a ir dando inicio a el contenido del webinar de hoy. Bien, entonces vamos a ir entrando en materia, recordándoles que el webinar de hoy lo hemos denominado Preconstrucción Virtual, BIM 4D y 5D. Ejecuta tus proyectos con la máxima rentabilidad. Y la idea es mostrarles a través de ejemplos muy prácticos y de verdad bastante ilustrativos cuál es verdaderamente la ventaja de la utilización del BIM 4D y el 5D en nuestros proyectos y cómo esto nos puede facilitar significativamente nuestra digamos, manera de programar las obras, de generar nuestros presupuestos, de cuantificar los elementos que nuestro presupuesto o que nuestro proyecto realmente contiene, ¿no? Entonces, antes de pasar a mostrar directamente los software, porque como les digo, queremos que esto sea una presentación lo más práctica posible, quiero definirles rápidamente el BIM 4D y 5D, qué es lo que son, ¿no? En primer lugar, recordemos, siendo un pequeño repaso, que el BIM significa Building Information Modeling y que es una metodología de trabajo colaborativa en la cual el objetivo final es representar toda la información de un proyecto de construcción o de edificación en un modelo digital único que contiene todos los datos y la información geométrica del proyecto. Es decir, tenemos todo lo que se requiere para diseñar y ejecutar la obra en un mismo modelo digital al que todos los actores involucrados pueden acceder, lo que nos facilita muchísimo la coordinación y la gestión del proyecto en su globalidad. Pero claro, si tenemos un modelo BIM 3D, ¿sí? Que es un modelo que tiene, como les decía, toda la geometría, toda la arquitectura, la estructura, las instalaciones y demás, no tiene sentido que nos quedemos solamente con ese modelo que digamos, tiene tanta información y no aprovechemos esa información en fases más allá del momento del diseño. Y ahí es donde entra el BIM 4D. El BIM 4D no es más que la adición de una cuarta dimensión al BIM, y esa dimensión es el tiempo. Entonces existen software especializados como Syncro, que lo vamos a ver el día de hoy, que es un software que nos permite vincular a través de una programación o una planificación hecha en un software externo o en el propio Syncro. Cuando hablo de software externo me refiero a programas como Microsoft Project o como Primavera P6, que son programas que ya ustedes conocen para el tema de planificación, y vinculamos los objetos 3D de nuestro modelo a ese marco temporal, y eso nos permite obtener una planificación en 4 dimensiones que nos permite visualizar de manera adecuada el avance del proyecto y hacer una preconstrucción virtual, una simulación de la construcción de nuestra obra. Pero también podemos ir más allá y podemos agarrar y sumarle otra dimensión más a nuestro modelo BIM y podemos incorporarle también los costos, y ahí es donde empezamos a hablar de BIM 5D. El BIM 5D no es más que tomar el modelo BIM 3D que habíamos hecho en nuestra fase de diseño y utilizar software especializado como CyberArchimedes, como PrestoCostic, que es el software justamente que vamos a ver en este webinar del día de hoy, y extraer tanto las cantidades materiales de todo lo que se va a construir en nuestro proyecto,
como asignarle también unidades de obra, partidas y costos adecuados que nos permitan extraer o generar de manera muy ágil un presupuesto o tablas de cantidades que sabemos que eventualmente van a ser requeridas por nuestros clientes. Entonces, bueno, dándoles esa breve introducción, yo creo que esto es más fácil que entenderlo desde el punto de vista teórico, es mejor verlo desde el punto de vista práctico. Entonces voy a pasar inmediatamente, si me dan un segundo, a abrir por acá Syncro para empezar con la parte de BIM 4D y luego pasaremos a ver el ejemplo de BIM 5D con otra edificación utilizando Presto Costing, ¿no? Denme un segundo, por favor. Vale, entonces pasando a Syncro, yo les quiero mostrar un poco a lo que estamos aspirando cuando trabajamos con este tipo de herramienta y qué es lo que estamos tratando de lograr cuando hacemos una planificación BIM 4D. Vale, fíjense lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de un modelo de un proyecto industrial. Este no es el mismo proyecto industrial del que les estaba hablando anteriormente, pero sí que es un modelo industrial de un proyecto bastante interesante, que es un proyecto muy completo, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar cuando nosotros abrimos Syncro? Tengo un momento por acá para mover la vista 3D, que se quedó un poco bloqueada. Un segundo por aquí, perfecto. Vale, ¿qué nos vamos a encontrar cuando abrimos Syncro, cuando vemos Syncro? Igual esto, como les digo, lo van a tener todo muchísimo más detallado en las sesiones particulares sobre el uso de Syncro que tienen ya cargadas en el campus. Sin embargo, nosotros en Syncro, básicamente el principio es el siguiente. Nosotros tenemos un modelo 3D que es una geometría importada de cualquier software de autoría de modelado 3D. Fíjense que acá tenemos un modelo muy completo de una instalación industrial en la que tenemos elementos de hormigón, de la cimentación, una estructura principal de hormigón que da soporte a este pipe rack, a este conjunto de soportes de tuberías. Tenemos una serie de equipos industriales, tanques, silos, elementos que también se colocan acá en la parte superior y toda una serie de elementos de estructura metálica. Adicionalmente a eso tenemos también una plataforma de terreno, que la pueden ver acá, que formaría parte de las actividades preliminares de la preparación de la edificación o de las actividades iniciales de la edificación, ¿no? En este caso se ha preparado una planificación en un software externo del programa. En este caso se hizo en Project y ahí tenemos, bueno, una tarea matriz que es la construcción de la planta, y la construcción de la planta está subdividida en una estructura desagregada de trabajo, que es, bueno, un concepto del que ya vieron también en sesiones anteriores. Y ahí tenemos, bueno, por supuesto, preparación del sitio, fundaciones, estructuras de concreto, tanque elevado, estructuras metálicas, torres de estructura metálica, instalación de tanques principales, de enfriadores de aire, etcétera, que son todos los elementos que forman parte de esta planificación. Si ven adicionalmente aquí a la derecha, tienen ya la planificación montada con su diagrama de Gantt, en el que se pueden apreciar cuáles son las vinculaciones que existen entre diferentes actividades, es decir, cuáles son actividades que frenan el desarrollo de tareas posteriores. Entonces, de esa manera, ya tenemos una planificación bien definida y una planificación que nos va a permitir trabajar adecuadamente el proyecto. Entonces, ¿cuál es la magia o la gracia de esto? La gracia de esto, si se fijan, es la siguiente. Yo tengo todos estos objetos 3D. Fíjense que si yo me voy aquí a la pestaña de objetos 3D, vamos a esto a por un momento plegarlo, ¿vale? Le vamos a dar un clic derecho por acá. Espera un momento que, como obviamente tiene muchos elementos el modelo, se pone un poco lento. Vamos a esperar un segundo que reaccione, perfecto. Voy a tocarlo por acá y voy a decirle que colapse todo. Perfecto, entonces ahora sí podemos navegar acá en este explorador. Vemos que tenemos el modelo de la planta subdividido entre los diferentes elementos que lo componen. Yo aquí puedo tomar, por ejemplo, equipamiento, o puedo tomar, por ejemplo, estructura de los enfriadores de aire, o puedo decir la estructura del módulo 1, y me elige ese conjunto de elementos, pero también los puedo ir viendo individualmente y seleccionándolos tanto por esta vía como directamente en nuestra vista 3D. Entonces, esos objetos 3D a su vez están centrados, están también representando recursos, son recursos materiales que van a formar parte de los recursos de nuestra planificación, y esos recursos serán asignados a tareas
particulares, ¿no? Como ven, en este caso hay una gran cantidad de recursos 3D y de objetos 3D, pero bueno, esto puede llegar a ser muchísimo más. Si yo voy a mi planificación o a la lista de actividades acá arriba, pueden ver que tengo el nombre de las diferentes actividades, tengo unas duraciones, fecha de inicio, fecha de final y los recursos 3D que están asignados. Como muchas de estas cosas son bloques, van a ver que no, pareciera que no hay tantos elementos, pero en realidad estos son 44 elementos que están compuestos a su vez por miles de objetos más pequeños internamente. Esto va a depender mucho de cómo esté nuestra geometría 3D desarrollada a partir del software de diseño, del software de autoría que estemos utilizando. Entonces, una vez que tenemos todo esto vinculado, esta vinculación, para también comentarles, se puede hacer de manera manual, es decir, en un caso en el cual yo voy tomando elemento por elemento y lo voy asignando a cada una de las actividades que corresponden, o lo puedo hacer de manera, digamos, automatizada. ¿Cómo lo haría de manera automatizada? Pues yo podría ir tocando algunos de estos elementos. Si se fijan, cuando yo toco, por ejemplo, esto que está acá y yo me voy a las propiedades del recurso, yo tengo una serie de elementos o de información que viene del software de autoría. Si yo logro alguno de esos parámetros de información asignarlo no solamente al objeto 3D, sino que crea un campo de información similar, que se llama igual en las tareas, yo puedo utilizar lo que vemos por acá arriba, que se llama reglas de autoemparejamiento, auto-matching rules, para poder vincularlo. Entonces yo aquí, esto ya ustedes lo verán en las sesiones, puedo decir que cuando haya una propiedad que se llama building story y sea igual a la propiedad nivel de la tarea y sean iguales esos dos parámetros, entonces se asigna automáticamente un objeto a esa actividad. Esto por supuesto lo entenderán mucho mejor cuando vean los ejemplos prácticos, pero lo que quiero que se lleven es que hay una gran versatilidad por parte del programa para no tener que manualmente asignar cada uno de estos elementos a una tarea, sino que puedes aprovecharte de esas reglas de autoemparejamiento. Y aunque el proceso inicialmente a lo mejor sea un poco más tedioso para desarrollar muy bien cuáles van a ser esos parámetros que necesito para que cada quien caiga donde tiene que caer, obviamente esa inversión de tiempo inicial se reduce en un ahorro enorme de tiempo en la globalidad del proyecto, porque por supuesto que será muchísimo más sencillo, ¿no? De este lado tenemos las propiedades de la vista 3D, las propiedades de los objetos 3D. En las propiedades de las vistas 3D nosotros podemos muy claramente poder ir personalizando lo que queremos y lo que no queremos ver en pantalla. Y luego entonces voy a mostrarles un poco a lo que me refería. ¿Qué es lo que nosotros ganamos cuando vemos el 3D? Cuando tenemos la planificación PIM 4D. Si se fijan, esta línea azul que está acá representa lo que nosotros llamamos el data date. El data date es la fecha a partir de la cual se desarrolla la programación. Vendría siendo como nuestra fecha de inicio global del proyecto, a partir de la cual siempre se va a reprogramar todo. Si yo hago un cambio, siempre ese cambio de tiempo irá con respecto al data date este inicial que tenemos al principio de la obra. Entonces, si yo voy avanzando, ¿vale? Voy a ir poco a poco para que lo vayan viendo. Espera un momento que se fue directamente hasta el final. Esperen un segundo por acá, vamos a ponerlo más lento para que lo puedan ver poco a poco. Si yo, por ejemplo, le doy play aquí a esto, vamos a ver si lo tomo porque está un poco pesado. Si no, puedo decirle que avance un paso. A ver qué es lo que está pasando, porque lo está llevando más adelante. Bueno, no importa. Vamos a verlo directamente aquí con el Focus Time. Si yo voy moviendo el Focus Time hacia adelante, vean cómo a medida que las actividades se van cumpliendo, yo voy a ir viendo cómo van apareciendo los elementos en nuestra pantalla. O sea, fíjense acá. Aquí estoy en la actividad de cimentaciones del módulo 1. Si yo voy avanzando, vean cómo van apareciendo las cimentaciones del módulo 1 en la misma duración de tiempo que yo he establecido en mi programación. O sea, es decir, es como si estuviésemos viendo una construcción a escala temporal de lo que está sucediendo. Entonces, lo mismo puedo hacer con la estructura de concreto de la edificación. Lo mismo puedo hacer con esta parte de muros y de cimentaciones, luego con la estructura metálica, con la instalación de tuberías. En este caso, como hay actividades, fíjense aquí, que se están produciendo en paralelo, entonces puedo ver que paralelamente están sucediendo ambas cosas a la vez. Si sigo avanzando, iré viendo cómo se va ensamblando la totalidad del proyecto y cómo todo va apareciendo directamente en nuestra vista 3D a medida que la obra se va completando. ¿Qué otra cosa tengo? Fíjense que yo no es nada más que estoy viendo esto en una escala temporal, sino que yo puedo directamente decir, vale, este es un proyecto del año 2021, pero yo puedo decir, por ejemplo,
¿Qué tendría que haber estado construido en mi obra según mi programación para el día 19 de octubre del año 2021? Bueno, perfecto. Si yo hubiese visitado esa obra este día y esa programación se estuviese cumpliendo adecuadamente, este sería el nivel de avance que debería estar yo viendo en la obra. Yo creo ver qué hubiese pasado una semana después o un mes después, a lo mejor yo me voy para acá a finales de mes, 29 de octubre, fíjense, 10 días después tenía que estar listo todo esto que está acá. Y así sucesivamente, de esa manera podemos ir avanzando y podemos ir viendo cómo la obra se culmina en el tiempo que hemos establecido para esto, ¿no? Esto, a pesar de que es un modelo relativamente complejo, la programación que se genera, el 4D que se genera, era un 4D relativamente simple, porque, bueno, pensemos que eso se le pueden agregar muchísimas cosas más. Se le puede agregar, por ejemplo, señalización de seguridad industrial. Se le puede agregar, por ejemplo, las grúas y los equipos que van a estar involucrados en la obra e incluso simular cómo se mueven y cómo se desplazan dentro de la obra esos equipos. Pudiera desgranar aún más la programación en actividades más simplificadas y así sucesivamente, de manera que yo puedo tener una inmensa cantidad de información dentro del modelo, ¿vale? Dentro de mi modelo BIM 4D. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A medida que la obra empiece, yo puedo, por ejemplo, crear esto como una línea base de programación o de planificación y más adelante, cuando haya algún tipo de modificación en mi planificación, yo la hago, la genero acá, pero lo guardo como una nueva planificación o como la planificación actualizada. Y siempre podré volver a comparar con el escenario de planificación inicial que tenía y ver, por ejemplo, si esto estaba, digamos, en el 6 de enero debería verse así, cómo debía haberse visto el 6 de enero en mi planificación base y comparar los retrasos. E igualmente yo puedo ir actualizando mi planificación para determinar qué actividades se cumplieron y cuáles no, y cuáles empezaron y terminaron en el tiempo en que debieron haber iniciado y culminado, además de poderle indicar dentro del programa, poder ver parámetros económicos si quisiera verlos. También, como tenemos toda una gran cantidad de información, por ejemplo, de recursos, donde yo puedo ver, por ejemplo, el volumen de concreto de un elemento, los kilos de acero de un elemento, las longitudes, etcétera, yo puedo generar dentro de Syncro diagramas de recursos que me pueden mostrar a mí en paralelo a mi programación cómo va fluctuando el uso de determinados recursos a medida que vamos avanzando en la obra, de manera que yo pueda organizar, por ejemplo, la procura y demás. Entonces, bueno, antes de terminar, solamente para mostrarles que además del modelo global que pueden ver acá, que a lo mejor no es tan vistoso, nosotros podemos generar una serie de, digamos, de animaciones y demás que resultan muy agradables a la vista y que pueden ayudarnos muchísimo a explicarle el proyecto a un cliente o incluso a nuestros propios trabajadores. Entonces, fíjense, voy a abrir, por ejemplo, una animación generada a partir de este mismo modelo para que se la lleven como ejemplo. Denme un segundo por aquí. Después les muestro otro pequeño ejemplo y con eso terminaría. Bueno, fíjense cómo yo acá ya esto es una animación un poco más trabajada, sin embargo esto también está bastante simplificado. Esto aquí lo único que tiene es la barra del tiempo arriba, un indicativo de la semana y la fecha exacta en la que nos estamos enfocando. Arriba a la derecha una lista de las actividades que se están ejecutando en paralelo. Entonces la voy a dejar correr y vean cómo en 1 minuto 20 podemos hacer toda una preconstrucción virtual de la obra completa. Fíjense lo que les estaba tratando de mostrar antes, obviamente así se ve muchísimo mejor. Vean cómo van apareciendo las cimentaciones primero, luego toda la parte de los pilares. Fíjense que en la esquina superior derecha nos va indicando la actividad particular o las actividades particulares que está sucediendo en un mismo momento dentro de la construcción. Vale, se va creciendo ahí estos muros, luego la estructura del pipe rack, que es importante, empiezan a aparecer los primeros tanques y los primeros elementos de equipamiento de la instalación industrial, va apareciendo cada uno de los elementos del proyecto hasta que finalmente vamos a ir viendo cómo se termina de construir todo. Y yo, por supuesto, si estuviese esto viéndolo con un cliente, paro y digo, bueno, fíjense, el 27 de octubre ya va a tener que estar listo todo esto. Puedo verlo más adelante, vuelvo a parar y digo, ¿qué va a estar listo para tal fecha? Esto. Y esto lo puedo hacer con múltiples animaciones, con múltiples vistas. Pudiera hacer una vista en la que solamente se vea la estructura metálica, una en la que solo se vea la estructura de concreto. Todo lo que sea necesario desde nuestro punto de vista para que el cliente y los actores involucrados puedan aprovechar al máximo la información que nuestro modelo contiene y, por supuesto, bueno, que cumpla realmente su cometido un tema como el BIM 4D. ¿Vale?
Entonces, fíjense, ese sería un poco el ejemplo que les quería mostrar. Yo creo que realmente con eso es más que suficiente, tampoco quiero extender esto de más. Así que pasemos directamente entonces a ver lo que implica el BIM 5D, que como les dije es la cuantificación y presupuesto de obra a partir de nuestro modelo BIM. Para este caso vamos a trabajar con un modelo distinto de una edificación comercial. Entonces denme por favor unos segundos para abrir por acá Revit con el modelo que vamos a estar utilizando y a partir de ahí podemos ver ya cómo es el funcionamiento de Presto Costing. Bien, ya tengo por acá abierto Revit y fíjense, vamos a trabajar con este modelo que les estoy mostrando acá. Simplemente es un modelo de un edificio residencial, una vivienda multifamiliar. Fíjense que acá nada más tengo algunos elementos estructurales y arquitectónicos. De hecho, hemos obviado para este ejemplo la cimentación de la edificación. Y si lo queremos ver un poco por dentro, lo podemos poner acá en el display, en las opciones de display, le podemos poner un poco de transparencia para ver si pueden verlo por dentro. También podríamos crear un section box, pero me gusta verlo un poco acá con este tipo de transparencia, fíjense. Ahí podemos ver un poco todo lo que tiene adentro, tiene algunas escaleras de hormigón, tiene puertas, tiene ventanas, tiene, bueno, varios elementos que a mí me pueden interesar. Esto de usar esta transparencia con Presto nos puede ayudar más adelante cuando vayamos a ir trabajando con los diferentes elementos que estén en Costit para poder seleccionar desde Presto acá los elementos y poderlos visualizar de manera más adecuada. Le podemos incluso bajar un poco la transparencia acá para que no se vea tan transparente. Vamos a dejarlo como en quizás un 30%. Por acá, aplicar. Bien, perfecto. Solamente quería que vieran eso, ¿no? Que tenemos ahí mobiliario, que tenemos paredes, que tenemos ventanas, que tenemos puertas, que tenemos columnas, vigas. Sí, los elementos básicos que nos pueden servir como ejemplo para este webinar o para esta sesión del día de hoy. Entonces, otra cosa importante que podemos ver por acá. Si se fijan, entre las opciones de Revit, si ya tenemos incluido o ya tenemos instalado Presto y hemos instalado también el complemento o el plugin de Costit, nos va a aparecer esta pestaña que dice Costit acá arriba. Si le damos a Costit, entonces acá tenemos esta serie de opciones. Básicamente de acá nosotros nos va a servir de restaurar la vista cuando hayamos coloreado algunas cosas. Esto nos permitirá filtrar, pero fundamentalmente el botón que a nosotros más nos interesa entender y manipular es este que dice exportar, porque el botón de exportar es el que nos va a permitir extraer las cantidades de todo lo que está contenido dentro del modelo de Revit y llevárnoslo a Presto para poder presupuestar y poder hacer nuestra cuantificación de manera correcta. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando le damos a exportar. Le damos a dar a exportar y lo primero que va a hacer el software es hacer esa cuantificación interna o ese mapeo interno de los elementos que están contenidos dentro de él y nos va a abrir una ventana que ya se las voy a mostrar a continuación en la que nos hace un resumen de lo que se estaría exportando en función de lo que yo configure de la forma que vamos a ver a continuación. Entonces, si se fijan, acá tenemos 126 columnas estructurales, 85 structural framing, que son las vigas, 63 puertas, 42 ventanas, 13 pisos o suelos, 7 railings o barandillas y 226 paredes, que son los objetos que existen de estas categorías dentro de Revit. Nosotros acá en opciones podemos personalizar exactamente lo que vamos a exportar. En este caso vamos a exportar inclusive los elementos sin código asignado. Vamos a decir que nos generen los parámetros de tipo, la cuantificación, las vistas de planta, etc. Y en categorías nosotros vamos a poder ver cuáles de esas categorías queremos exportar y cuáles no. Si se fijan, para cualquier categoría nosotros tenemos un listado con el número de elementos que están acá. Entonces acá tenemos todas las diferentes familias de Revit. Recuerden que Revit trabaja con familias, tipos e instancias. Es decir, nosotros podemos tener una familia de paredes. Dentro de la familia de paredes podemos tener un tipo que es el tipo de pared de bloque de 19 centímetros y luego las instancias que son cada una de las paredes de 19 centímetros internas que tenemos dentro del modelo. Acá en categoría lo vamos a ver a nivel de familia o de grupo de familias, ¿vale?
Entonces, acá tenemos, bueno, cuántas paredes hay, cuántos miembros analíticos y demás. Si se fijan, hay una gran cantidad de cosas, como por ejemplo miembros analíticos, como materiales, como, digamos, podría ser mobiliario, etcétera, que a lo mejor no nos interesa realmente medir en nuestro presupuesto ni cuantificar. Entonces nosotros podemos acá seleccionar, poner un check en aquellos elementos que realmente nos interese llevarnos a Presto, ¿no? Fíjense que acá tengo marcadas las paredes, las columnas estructurales, las vigas, las puertas, las ventanas, es decir, las cosas que realmente sé que me interesan, ¿no? Acá tengo la etiqueta, el número de elementos que hay, tengo el código, que esto será muy importante y lo vamos a ver más adelante, y los colores en los que se puede representar cada grupo o cada categoría, y la unidad que por defecto me va a tomar para medirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, las paredes acá me dice que por metro cuadrado, las columnas por metro cúbico de concreto, etcétera, etcétera. También la podría medir por unidades, todo dependerá de cuál sea mi criterio a la hora de medir y a la hora de cuantificar y a la hora de presupuestar. Nosotros van a ver que vamos a volver a esta hoja de exportación a configurar acá la codificación para que salga adecuadamente nuestro presupuesto y podernos aprovechar de una base de precios, pero por ahora lo podemos dejar en blanco y luego volveremos atrás. Entonces, solamente darles el tip de que esta hoja de exportación, una vez que la configuramos, la podemos guardar para volver a visitarla más adelante e ir haciendo cambios y poder ir actualizando nuevas versiones de nuestro presupuesto a medida que avanzamos en el trabajo de cuantificación. Entonces, perfecto. Una vez que tengo ya esto configurado básicamente, esto obviamente se puede configurar con mayor profundidad, lo exportaríamos. Importante acá también ver que tenemos un listado de materiales y podemos exportar o no los materiales cuantificados. ¿Por qué? Porque, bueno, nos podría interesar tener partidas dentro de nuestro presupuesto para los materiales, pero en nuestro caso, o comúnmente lo que solemos hacer es directamente extraer las cantidades de los elementos y no de sus materiales. Entonces, para este ejemplo de hoy, simplemente vamos a dejar esto en blanco. Y lo que haríamos sería, a continuación, darle acá a exportar. Él va a tardar él nos va a pedir guardar esto en alguna fuente. Vamos a decir presupuesto, ejemplo Presto, lo estoy haciendo en otra pantalla. Voy a darle a guardar por acá y él ahora tomará unos segundos en completar esta exportación que están viendo en pantalla. Me estoy llevando la barra hacia otra pantalla y en un par de segundos, si me dan unos 10-15 segundos, ya volveríamos para ver cuáles son los resultados o ya podríamos ver los resultados que el Costit nos va a ofrecer. Esperemos unos segundos, por favor. Bien, entonces ya tenemos por acá abierto el presupuesto o el proyecto de Presto que ya ha sido exportado a partir de nuestro modelo de Revit. Si me permiten, voy a ponerlo un poco más pequeño. Vamos a anclarlo acá a un lado de la pantalla y vamos a poner del otro lado de la pantalla, el proyecto de Revit para que podamos ver ambas cosas en paralelo. Nos encontramos entonces con que tenemos del lado izquierdo nuestro modelo de Revit y del lado derecho nuestro presupuesto, nuestra estructura de presupuesto exportada con las herramientas de Costit, que es el plugin que les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué se ha exportado? Se han exportado cada una de las categorías de elementos del modelo de Revit que yo seleccioné en mi hoja de exportación y se me han creado capítulos dentro de mi presupuesto por cada una de estas categorías o familias. Entonces, fíjense, en la categoría de Structural Framing, por ejemplo, tengo las vigas de hormigón rectangular. En la categoría de columnas, las columnas de hormigón. En los pisos tengo las losas de 20, el forjado de 30, las paredes interiores y exteriores, las ventanas, las puertas y los railings, que vendrían a ser las barandillas. Y si se fijan, automáticamente acá ya me ha exportado las cantidades de cada uno de estos elementos en la unidad de medida que yo le he dado en mi hoja de exportación. Si es metros cúbicos, si es superficie metros cuadrados, si son metros lineales. También podría haber exportado por unidades las ventanas o las puertas.
Es decir, queda completamente a criterio de, digamos, quien esté preparando el presupuesto. Él no nos coloca todas las partidas en rojo originalmente para recordarnos que no las hemos trabajado todavía. Sin embargo, si nosotros tocamos cualquiera de esas partidas, podemos cambiarlas a estado rojo, negro o verde para poder ir llevando un control de lo que estamos haciendo con nuestro presupuesto en un momento determinado. Esto, como les digo, no solamente es que está tomado del modelo de Revit, sino que está conectado al modelo de Revit. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar dentro de mi modelo de Revit las vigas de 25 por 35 y saber cuáles son las que están cuantificando en estos 5.12 metros cúbicos o estos 59.55 metros cúbicos de vigas de 30 por 50, yo simplemente hago clic derecho acá en la partida y le digo seleccionar en el modelo. Cuando le digo al software seleccionar en el modelo, él piensa un poco y automáticamente me lo selecciona en Revit. Como tenemos la transparencia activa, podemos ver cómo se ven acá algunas de las cosas un poco transparentemente. Si las quisiéramos ver con mayor detalle, simplemente podemos darle acá y aislamos los elementos y podemos ver que esas son las vigas que están cuantificándose con esta cantidad de 59,55 metros cúbicos. Ya de partida aquí acaban de ver un inmenso avance entre lo que significaría cuantificar estas vigas de esta forma y tener que cuantificarlas manualmente. Aquellos de ustedes que han trabajado en presupuestos previamente saben que, según el método tradicional, lo que tendríamos que haber hecho hubiese sido tomar los planos, haber medido una a una estas vigas, calculado sus volúmenes e irlos sumando manualmente. En el caso de que hubiera un cambio en el modelo, no se reflejaría automáticamente en nuestro presupuesto. Acá sí. Si nosotros acá eliminamos vigas y volvemos a exportar, vamos a tener la nueva cantidad de manera adecuada con la cantidad real que tenemos. Entonces, anteriormente dijimos que la gracia realmente de todo esto era que podíamos no necesariamente tener que crear nosotros las descomposiciones de precios y las unidades de obra o las partidas presupuestarias correspondientes, sino que las podíamos tomar de una fuente externa, ¿vale? Esas fuentes externas, que vienen siendo presupuestos sin cantidades, pueden ser extraídas de una fuente cualquiera que esté disponible en el mercado, como pudiera ser también una base de precios propia que nosotros creemos con nuestras descomposiciones en Presto y que reutilicemos en proyectos posteriores. En el caso de este webinar nos vamos a centrar y vamos a utilizar específicamente una base de precios, que es la base de precios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aquí en España es famosa también la base de precios de la Junta de Extremadura, que son bases de precios creadas por los gobiernos regionales de las comunidades autónomas, que tienen costos de referencia de una gran cantidad de actividades constructivas y de las cuales podemos tomar esas unidades de obra adecuadas a lo que está en nuestro presupuesto y luego editarlas y personalizarlas si fuese necesario. Entonces, déjenme que abro la base de precios de la Comunidad de Andalucía, les muestro cómo va o cómo funciona una base de precios y luego vamos a ver rápidamente, porque tampoco nos podemos extender tanto en el webinar, cuál es el procedimiento para tomar o para determinar los códigos correspondientes y actualizar este presupuesto para que nos tome las unidades de obra que estamos seleccionando en nuestro presupuesto final. Entonces, déjenme que abro por aquí en otra ventana la base de precios de la Comunidad de Andalucía. Bien, ya abrió por acá la base de precios de Andalucía o de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta ventana independiente de Presto. Puedo tener tantas ventanas como sea necesario. Y como ven, la base de precios es muy similar a un presupuesto, pero es un presupuesto global con una gran cantidad de unidades de obra precargadas para diferentes actividades constructivas. Si nos vamos, por ejemplo, acá a precios unitarios, podemos ver que hay demoliciones y trabajos previos, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, saneamiento, estructuras, albañilería, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay un gran catálogo de partidas que pudiésemos estar utilizando para diferentes actividades. Por ejemplo, veamos acá fábrica de bloques, que es como llaman a las paredes de bloques acá en España. Si vamos, por ejemplo, a bloques huecos, vemos que hay de arcilla aligerada, de cerámica, de hormigón. Voy a arcilla aligerada y tengo, por ejemplo, fábrica ligera de 19 centímetros con bloques de arcilla aligerada, medido por metro cuadrado y el precio del metro cuadrado. Aquí no hay cantidades porque lo que vamos a hacer es asignar estas partidas a mi presupuesto final, que es el que estoy tratando yo de construir.
La otra cosa interesante que tienen las bases de precios es que tienen ya una codificación estandarizada que nos sirve para ordenar nuestros capítulos, subcapítulos y partidas dentro de nuestro presupuesto que estemos construyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para traernos estas unidades de obra y asignarlas a nuestro presupuesto? Bueno, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Antes de hacerlo, comentarles que fíjense que estas unidades de obra que vienen acá, que vienen en una base de precios que puede ser construida por nosotros mismos o tomada de alguna fuente como esta que estamos utilizando, vienen ya con su descomposición. Fíjense que, por ejemplo, la fábrica ligera de 19 centímetros con bloques de arcilla aligerada nos dice que utiliza un oficial de primera de albañilería que invierte 0,54 horas a 23,17 euros la hora por metro cuadrado, un peón especial, el material que es el mortero bastardo, otro material que es bloque de arcilla, material complementario, piezas especiales para los anclajes, etc. Y te da todo lo que hace falta para poder construir una fábrica ligera, una pared ligera de 19 centímetros de bloques de arcilla ligera. Otra cosa interesante es que si yo toco acá la unidad de obra correspondiente y le doy a texto, aparece aquí automáticamente el texto con la explicación. Fíjense que dice fábrica de 19 centímetros, con bloques machimbrados de arcilla aligerada, con la medida, recibidos con un mortero de X características, según el código técnico de la edificación. Esto es totalmente personalizable, yo puedo editar este texto o incluso el resumen del título de la partida, según lo que a mí me interese, pero es interesante o es muy beneficioso mantenernos utilizando las partidas o las unidades de obra con su codificación que estemos extrayendo de un banco de precios, porque así siempre tendremos estandarizados nuestros presupuestos. Entonces, antes de continuar, yo les quiero mostrar un momento la ventaja de esto, ¿vale? Vamos a irnos un momento, por ejemplo, acá a las paredes y nos centraremos en las paredes para el pequeño ejemplo que voy a hacer acá y luego al final les voy a mostrar cuál es el resultado completo que podríamos obtener. Entonces, una vez que tenemos nuestras cantidades extraídas con nuestros capítulos, subcapítulos y partidas basados en nuestro modelo de Revit, nosotros sabemos que una partida que se llama Basic Wall Interior tal, si la tocamos ni siquiera tiene texto explicativo, esto no nos serviría para poder describir en nuestro presupuesto lo que vamos a construir. Sin embargo, una partida que se llame fábrica ligera de 19 centímetros con bloques de arcilla aligerada, etcétera, etcétera, sí que nos funcionaría porque tiene toda la información que necesitamos para presupuestar y para que el ente contratante pueda ver qué es lo que estamos cotizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que en nuestra estructura de presupuesto tenemos unos capítulos, subcapítulos y partidas que están codificados con un código que está extrayendo automáticamente a partir de los parámetros que existen dentro de Revit. Pero esto es un código que, si lo ven, no guarda relación una cosa entre sí, como si guarda acá esta base de precios que estamos viendo. Es totalmente arbitrario. Entonces tenemos que aprovecharnos o nos podemos aprovechar de la estructuración que ya se encuentra en nuestro banco de precios o nuestra base de precios que estamos utilizando. Entonces hay varias maneras de traernos esta unidad de obra para acá. Voy a explicar las formas más comunes de hacerlo y luego mostraré cómo es el resultado final con la exportación completa de un presupuesto y para que vean lo rápido que se pudiera construir. ¿Vale? Entonces, fíjense, primer punto, entre las maneras sencillas de hacerlo. Lo primero que nos tenemos que asegurar es de que estamos en una vista similar, ¿no? En la pestaña de árbol en ambos lados, en capítulos presupuesto, capítulos presupuesto. Entonces, podemos hacer varias cosas. En primer lugar, podemos tomar esta partida y arrastrarla, ¿ves? Desde código arrastramos acá con el clic izquierdo y nos lo traemos a nuestro presupuesto. Si ven, acá aparece un signo de más. Si yo le doy un signo de más, es lo que va a hacer es sumar esta partida a mi capítulo de paredes. Pero no es eso lo que quiero es sustituir esta línea por la línea que estoy trayendo de mi base de precios. Para esto lo que voy a hacer es darle a Shift y ven que cambia el más por el signo de multiplicar. Cuando le doy al signo de multiplicar y suelto el botón izquierdo del mouse, entonces automáticamente verán cómo esta se va a actualizar, fíjense, y desaparece mi partida que decía Basic Wall y tal, y ahora aparece la unidad de obra correcta con su descomposición. Y como yo ya tenía la cantidad, fíjense que ya me saca la cuenta de cuánto es el costo total de esa pared o de esa partida de paredes que voy a construir. Así de sencillo. Luego, si yo quisiera hacer alguna modificación de la descripción o del resumen, la pudiera hacer, pero bueno, en este caso nos podemos quedar con la partida o la unidad de obra por defecto que nos hemos traído. También podría editar los costos acá
o las dedicaciones o la manera de medir la descomposición interna de este análisis de precio unitario que tenemos de esta partida, ¿no? Entonces, esa sería la primera forma de hacerlo. Entonces, vemos ahora que acá cambió esta codificación y ahora esta codificación está dada por la que teníamos en nuestra base de precios. Vemos que también hay, por ejemplo, bloques de 14. Entonces, vamos a buscar por acá una que nos sirviera. Bueno, estos son de 19, 24, pero acá tenemos fábrica ligera de 14 centímetros de bloque de arcilla aligerada. Este nos podría servir. Obviamente, de nuevo, no todas las bases de precios tendrán exactamente lo que necesitamos, pero podemos utilizar uno que se parezca y luego lo podemos editar si fuese necesario. En este caso sí que tenemos uno correcto, que sería el de 14 centímetros. Entonces, directamente podemos tomar este código y podemos hacer clic derecho, copiar. Ya el código está copiado en el portapapeles y ahora me voy a la partida del bloque de 14, me paro en el código y hago clic derecho, pegar y el código se sustituye. Hay una diferencia con el método anterior. Fíjense que acá no se actualizó automáticamente la partida. Para eso nosotros tenemos que actualizar el presupuesto. ¿Cómo lo actualizaríamos por este método? Bueno, nos vamos acá a la pestaña de herramientas y nos vamos a actualizar. Cuando le damos a actualizar, él nos va a decir que lo puede tomar desde ejemplo presto, que era el que teníamos abierto anteriormente, pero fíjense, lo voy a cerrarlo para que me tome el de la base de precios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Voy a cerrar este para que no me lo tome más. No lo voy a guardar porque no nos interesa. Y voy a repetir el procedimiento. Fíjense, voy a tomar acá, voy a darle actualizar. Y siempre que yo tenga otro presupuesto abierto, en este caso el de la base de precios de Andalucía, él me permite actualizar desde ahí. Le voy a dar a aceptar. Él va a ubicar este código en la base de precios y me va a sustituir la partida. Fíjense cómo, ahí está, listo, ya me la edito y ahí tengo ya el costo total de esta partida. Ahora les voy a mostrar también otro par de métodos para hacerlo, que serían también métodos que quizás son más correctos que hacer esto de manera semi-manual. El primero de esos dos métodos es trabajar con lo que nosotros conocemos como el código de montaje. ¿Vale? ¿Qué es el código de montaje? Si nos vamos a ubicar primero dentro de la base de precios de Andalucía un bloque de 10 centímetros, que por ejemplo podría estar en la parte de hormigón ligero. Bueno, en la de hormigón ligero tenemos de 12 centímetros, utilicemos ese, que ya sabemos que después lo podríamos editar, pero nos interesa quedarnos con este código que está acá. Vale, copiamos ese código y fíjense lo que va a suceder. Cuando nosotros seleccionamos, voy a minimizar por acá la base de precios por un momento. Cuando nosotros seleccionamos en nuestro modelo las paredes que tienen bloque de 10, acá no las está sombreando ya, vamos a aislarlas, creo que son realmente es un elemento muy pequeño, pero vamos a aislarlo. Fíjense, solamente este tabique que está acá. Si nosotros vamos a editar tipo dentro de Revit, en las propiedades de Revit hay un parámetro en la data de identidad que se llama Assembly Code en inglés o en español se llama código de montaje. Presto está diseñado de manera que si nosotros pegamos acá este valor del código que acabamos de extraer y aplicamos, le damos OK. La próxima vez que yo entre a esta pared y a cualquier pared que yo cree como esta, ya tendrá ese código de montaje, la familia o el tipo, mejor dicho, asignado. Fíjense acá. Entonces, la próxima vez que yo exporte, él va a detectar que todas las paredes que tengan esta característica van a llegar directamente a Presto y acá con el código. De manera que yo simplemente con hacer actualizar, como hice anteriormente, me va a extraer desde mi base de precios la unidad de obra correspondiente. De esa manera estaría para siempre dentro del modelo ya de una vez el código que vamos a utilizar en nuestra cuantificación y presupuesto. Sin embargo, este método tiene un problema. El problema que tiene este método es que realmente cuando nosotros estamos haciendo cuantificación y presupuesto, salvo que pertenezcamos al equipo de diseño, es probable que vayamos recibiendo una serie de modelos que van a sufrir cambios a lo largo del tiempo, disculpen. Esos cambios que van a estarse reflejando pueden implicar que, por ejemplo, el diseñador borre esta pared, crea una nueva y no la cree con este código de montaje, porque crea un tipo nuevo, porque lo sustituye. De manera que la próxima vez que yo exporte, cuando me manden un modelo actualizado, no me va a llegar el código correspondiente. Otra cosa que puede pasar es que cuando nos mandan los modelos que vamos a cuantificar o que vamos a presupuestar, o desde los que vamos a presupuestar,
no estemos autorizados nosotros para manipular los parámetros, porque esos parámetros están controlados por un BIM Manager o por un coordinador BIM que tiene muy claro cuáles son los datos que debe tener el modelo internamente. Eso implicaría que ya este método no sería válido. Se los muestro porque es muy útil, pero no siempre lo vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cuál sería verdaderamente la manera en la que nosotros deberíamos trabajar para que nos llegue todo adecuadamente desde que exportamos directamente a Presto? Pues irnos a trabajar en lo que nosotros llamamos la hoja de exportación. Y fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la hoja de exportación? Que ya la vimos anteriormente. Dejen que vuelva a abrir para volvérselas a mostrar. Acá está ya abriendo. Esperen un segundo, por favor. Listo, aquí la tenemos. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos las categorías que van a coincidir con nuestros presupuestos, con nuestros capítulos, disculpen, de las partidas que hemos ido exportando, ¿vale? O de los elementos que hemos ido exportando. Por ejemplo, la categoría Structural Framing es la que llega con estas partidas internamente, que son los elementos que pertenecen al Structural Framing. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a Structural Framing y le doy este botón de ver, me muestra todo lo que está contenido dentro de Structural Framing, ¿vale? Vamos a verlo un momento. Perfecto. Aquí están todas las vigas del modelo que están contenidas dentro de Structural Framing. ¿Qué pasa? Vemos que dentro de Structural Framing hay dos tipos de vigas diferentes, de 30 por 50 y de 25 por 35. Las vigas las estoy midiendo por metro cúbico, así que en este caso yo podría colocar un código acá en mi hoja de exportación que aplique para ambas y verán cómo se unifican estas dos partidas en una con esa unidad de obra correspondiente. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Y luego veremos una hoja de exportación ya completamente configurada para que vean lo fácil que es y lo bien que se genera desde el primer momento el presupuesto, ¿no? Pero fíjense, nosotros en este caso pudiésemos volver a abrir la base de precios o la base de la construcción de Andalucía y pudiéramos buscar una unidad de obra que nos funcionara para esto. En vez de irnos a albañilería, pudiéramos irnos, por ejemplo, a estructuras. Vamos a buscar aquí hormigón. Hormigón para armar en vigas, y entonces acá tenemos, por ejemplo, hormigón para armar en vigas con HA25, que sería el equivalente a un 250 kilos por centímetro cuadrado, y nos puede interesar este código que está acá para todas nuestras vigas, porque como la estamos midiendo por metro cúbico y tenemos el costo por metro cúbico de esto, automáticamente tendríamos un valor que nos funcione. Entonces voy a copiarme este código, minimizo acá, y ese código, en lugar de ponerlo en mi presupuesto, lo voy a poner en mi hoja de exportación. Para hacerlo por esta manera tenemos que poner las comillas y ponemos el valor. Esto al final es un string en variables de computación o de programación, por eso tiene que ir dentro de comillas. Entonces, la próxima vez que yo exporte esto, fíjense lo que va a pasar. Voy a volver a exportar este presupuesto como si lo estuviese generando desde cero. Aquí vamos a ver la desventaja de haber puesto esto a mano, porque como no está en nuestra hoja de exportación y no lo he configurado adecuadamente, los tendría que volver a buscar estos códigos que usé anteriormente para volver a hacerlo de la fábrica ligera. Sin embargo, como este sí que lo estoy poniendo directamente en la hoja de exportación, van a llegar todas las vigas a medirse por metro cúbico como está establecido acá, y todas van a tener este código, de manera que cuando yo actualice respecto a mi base de precios, automáticamente me va a quedar una partida unificada de concreto en vigas con el código correspondiente. Entonces, déjenme verificar que no tengo nada seleccionado. Perfecto, para que lo exporte todo. Y yo voy a exportar y ahora abriremos el nuevo presupuesto. Entonces yo voy a exportar. Fíjense, voy a guardarlo como presupuesto. Vamos a ponerle R1, que es la primera revisión. Y vamos a esperar que exporte. Va a tardar unos segundos. Y en unos segundos, como hicimos anteriormente, les voy a volver a mostrar el resultado. Recordarles que esto va a tardar más o menos según las propiedades o las prestaciones del equipo desde el que estén trabajando. Pero bueno, ya aquí ya está bastante avanzado y ya en unos segundos se los abro. Ok, fíjense, aquí me abrió ya la nueva exportación del presupuesto. Fíjense que es la revisión 1. Vamos a ponerla por acá a la derecha como teníamos anteriormente la otra. Y acá a la izquierda volvemos a poner el Revit. Perfecto. ¿Qué vamos a tener de diferente? Fíjense que antes teníamos el Structural Framing, las vigas, teníamos dos unidades de obra diferentes, o dos partidas, mejor dicho, diferentes, con
dos cuantificaciones distintas, ahora se nos va a unificar en una misma medición con un código único para ambas. Ahora yo quiero sustituir esta partida por la unidad de obra correspondiente de nuestra base de precios de Andalucía. Simplemente le voy a dar a actualizar y le doy acá a aceptar. Ahora, si no lo toma la primera vez, lo volvemos a hacer. Le vamos a dar acá a aceptar. Ahí está, ahí lo piensa. Y automáticamente aquí lo tenemos. Ya tenemos la base, tenemos la unidad de obra correspondiente. ¿Qué pasaría si tuviésemos que hacer cambios o lo que sea? Cuando volvamos a exportar va a volver a llegar con el código correcto y simplemente actualizaremos respecto a nuestra base de precios y ya tendremos nuestro presupuesto armado. Ahora, último caso, antes de pasar a exportar el presupuesto, y ya con eso terminaríamos el webinar. Pudiera sucedernos lo siguiente. Nos podría pasar que tuviésemos algún capítulo, por ejemplo, digamos acá el de ventanas, donde no nos sirviera un mismo código para todas las ventanas. Vale, entonces vamos a volver a abrir aquí la hoja de exportación. Si me voy a categorías, recuerden que por ejemplo Windows yo les puedo asignar un código acá directamente. Pero si le asigno el código acá directamente, todas las ventanas me las va a unificar con ese mismo código y no me serviría porque tengo ventanas de diferentes tipos. Entonces, yo me voy a adelantar al proceso completo como si ya lo hubiésemos terminado y voy a abrir, porque esta hoja de configuración o de exportación se puede ir guardando a medida que uno trabaja, voy a abrir una hoja de exportación de este proyecto con todos los códigos ya asignados. Entonces, fíjense que simplemente tuve que asignar unos manualmente para aquellas categorías o familias en las que podamos unificar el código de una sola manera, pero tenemos algunas, por ejemplo, como las paredes, en las cuales tenemos que discretizar por los diferentes tipos que tenemos y queremos traernos el código directamente de Presto cuando lo vamos generando. Entonces, para eso, vean que acá en lugar de aparecer un código aparece este texto que dice asignación y eso es porque hemos asignado un script de código o un pequeño algoritmo que asigna código según las categorías. Entonces, fíjense, esto es un script que dice asignación de código según un parámetro. Esto se puede cargar automáticamente en Presto acá, dándole clic derecho y generando este script que viene vacío y yo solamente tendría que sustituir cada uno de los tipos de pared que existen en mi modelo con el código correspondiente que a mí me interesa. Entonces, en este caso, fíjense que para los bloques de 190 uso este código, para los bloques de 140 uso este código, para los bloques de 100 uso este código que está acá. Y así tendría mi hoja de exportación con las unidades correctas, con los códigos desde el principio ya generados. Y no importa cuántas veces yo cambie el modelo, siempre que exporte con esta hoja de configuración, automáticamente llegarán los códigos correctos y simplemente actualizando con la base de precios tendré mi presupuesto montado con la inmensa ventaja que esto significa. Entonces, voy a exportar por última vez acá mis cantidades, ¿vale? Esto lo voy a guardar como un R2, que ya sería mi presupuesto, digamos, definitivo. Voy a darle a guardar y esperamos unos segundos, como hemos hecho anteriormente, para que el software abra mi nueva versión del presupuesto, ¿vale? Esperemos unos segundos, por favor, y ya lo vamos a abrir. Vale, listo, aquí lo tengo abierto. Fíjense algo, notarán que ahora el presupuesto está en castellano. La razón por la que está en castellano es porque en paralelo hice el procedimiento en dos pantallas a la vez. Esto se debe a que estaba trabajando con el Revit en inglés y el Presto en español y la hoja de exportación tenía los códigos en español. Bueno, mejor dicho, los códigos en español no, los nombres de tipos en español. Entonces el script que estaba utilizando la hoja de exportación no iba a funcionar con el Revit en inglés. Entonces exporté a la vez con este Revit y con el otro y ya tengo el presupuesto correcto en castellano con toda la codificación. Entonces me sirve este tema para explicarles justamente este punto, ¿no? Que siempre es importante que utilicen en castellano o en inglés ambos software cuando vayan a hacer este procedimiento para evitar que haya problemas a la hora de interoperar entre uno y el otro. Fíjense, ahora que ya tengo todos los capítulos con su codificación adecuada, vean lo que pasa. Como los traje a través de la hoja de exportación, cada uno de estos tiene ya un código que está extraído de nuestra base de precios de Andalucía. Pero sigue teniendo los nombres del, digamos, modelo de Revit. Bueno, no hay ningún problema. Como les dije, simplemente nos venimos para acá, herramientas, actualizar y
Vamos a cerrar el presupuesto de ejemplo 1 para que nos tome nada más el, el- la base de precios como referencia externa. Déjenme cerrar este por acá, que realmente ya no nos funciona. Vamos a cerrar este un segundo. Vale, ahora sí. Vamos a cerrar este por aquí. Podemos guardar los cambios por si acaso para tenerlo guardado. Y ahora vamos a hacer de nuevo el procedimiento de actualizar, teniendo únicamente abierto nuestro presupuesto y nuestra base de precios de Andalucía. Le voy a dar a actualizar. Fíjense, aquí está la base de precios de Andalucía. Le voy a dar a aceptar. Si no me lo toma la primera, a veces no lo toma por cualquier razón, porque no lo detecta. Vuelvo acá, elijo Andalucía, le doy a aceptar. Y ahora sí, lo está actualizando todo. Fíjense cómo van ahora todos los conceptos a cambiar por las unidades de obra correspondientes. Y fíjense que se colocaron todas en negro ya como que están todas trabajadas. Y tengo realmente ya listo mi presupuesto, o sea, no tengo que hacer más nada. Si tuviera que personalizar alguna de estas unidades de obra, simplemente digamos, cambiaría acá manualmente o las extraería de otro banco de precios y tendría directamente mi presupuesto, que al final es lo que estamos buscando. Y fíjense lo rápido que ha sido y lo sencillo que ha sido todo el procedimiento. ¿Cuánto tiempo nos hubiera tomado en generar un presupuesto si fuese preliminar de un edificio de las dimensiones que les acabo de mostrar si hubiésemos tenido que hacer todo este proceso manualmente o bajo la metodología tradicional? Bueno, pues ya ustedes se pueden dar una idea. Bien, entonces, bueno, esa era un poco la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que tuvimos un pequeño parpadeo ahí del sonido. Eh, y bueno, creemos que era, bueno, un par de ejemplos interesantes que podían ser de utilidad para ustedes para entender un poco el tipo de actividad que hacemos profesionalmente en INESA en cuanto al BIM 4D y 5D y también respecto a los programas de formación donde se incluye este material, ¿no? Le pediría o les preguntaría si tienen alguna duda, algún comentario. Tenemos unos 5 minutos para responder dudas antes de que tengamos que cerrar la sesión. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, la pueden hacer a través del panel de preguntas que tienen a la mano derecha, que ya varios de ustedes lo utilizaron al principio de la sesión para confirmarnos que se veía adecuadamente mi pantalla. Mientras se animan o no a hacer las preguntas correspondientes, recordarles una vez más que esta información que se está viendo en el webinar del día de hoy la ampliaremos en nuestro curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, que comienza el próximo 13 de septiembre de 2023. Pueden entrar y, bueno, acá tienen toda la información en la web, pueden solicitar información, solicitar inscribirse si ya tienen claro que lo quieren hacer, e igualmente que esta información es parte también de nuestro máster en BIM Management. Nuestro máster en BIM Management incluye la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, donde también hablamos de BIM 4D y 5D como dos de las dimensiones fundamentales del BIM y que tienen mayor utilidad en la aplicación de proyectos constructivos. Entonces, bueno, en nuestra web pueden entrar y verificar completamente la información de ambos cursos, ¿no? Por acá hay un par de preguntas. Juan Osorio, ¿cuál es la ventaja de usar Syncro y no Navisworks? Navisworks es un software de coordinación BIM de disciplinas que tiene algunas funcionalidades de BIM 4D, sin embargo no es un software de BIM 4D. Syncro es un programa de BIM 4D específicamente diseñado para esto, para la simulación y planificación de obra en esquemas BIM, y tiene muchísimas más funcionalidades que Navisworks para esta tarea específica. Ahora, si por ejemplo ya trabajamos en una oficina donde tenemos la colección de Autodesk de software y tenemos Navisworks, pues puede ser una sustitución para utilizarlo en algunos proyectos como herramienta de BIM 4D, pero no es su fin principal. Navisworks tiene herramientas BIM 4D, pero no es un software BIM 4D. Mientras que Syncro sí es específicamente un software de planificación y simulación de obra, ¿no? Y tiene muchas más funcionalidades en ese sentido. Por acá Vickersbit Waquisto Ray me pregunto también, buen día, saludos desde Perú, excelente webinar, muchas gracias Vicker. Dice, tengo una duda, ¿qué ventajas presenta Presto frente a Arquímedes? Entiendo que antes el máster se realizaba la parte del módulo de presupuestos con Arquímedes. No,
Tanto en el máster como en la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, usamos ambos software, tanto Archimedes como Presto. En el curso de planificación, simulación y presupuesto de obra nos enfocamos más en Archimedes. Son dos softwares similares, tienen un funcionamiento bastante parecido. Ambos son muy buenas alternativas. De hecho, aprendiendo a usar uno, básicamente lo que cambia un poco entre uno y otro son algunos aspectos operativos internos del programa y dónde se encuentran las opciones y demás. Pero el principio general de aplicación de ambos softwares es muy parecido. Por lo tanto, que una vez que uno aprende a usar un software BIM 5D, aprender a otros es más sencillo. En este caso, quisimos hacer el webinar centrándonos con Presto Costit. Desde mi punto de vista, Presto Costit, cuando vas a trabajar con bases de precios externas, como vimos hoy con esta de la Junta de Andalucía, realmente se vuelve un poco más ágil y creo que la interfaz de Presto también es un poco más amigable. En el caso de Archimedes, quizás la interfaz no es tan amigable como la de Presto. Sin embargo, Archimedes tiene la ventaja de que tiene su generador de precios propio. No tienes que depender de una base de precios externa, aunque también la podrías utilizar. Lo más recomendable al usar Archimedes es usar el generador de precios propio del software, que tiene precios de la construcción de diversos países actualizados y unidades de obra personalizables para muchísimos conceptos diferentes de un presupuesto. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. También pregunto una duda más. ¿Se realizará en un futuro algún curso con el programa Vexel Manager? Es un software potente donde se pueden manejar los presupuestos y la planificación como Sync. Conocemos Vexel, sin embargo, no contamos con ninguna alianza académica con esta casa fabricante, por lo que por ahora nos enfocamos en estos software que hemos hablado el día de hoy. No descarto que en algún momento pudiéramos usar Vexel, pero no es algo que esté en los planes inmediatos de Inesatec. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Por acá son ya las 8:07 p.m. Vale, parecería que está todo claro. Recordarles de nuevo que en septiembre comienza nuestro curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM. Están todavía a tiempo de apuntarse, donde veremos muchas de estas cosas. Y en noviembre empieza también el máster en BIM Management y vemos que para quienes se quieran formar más profundamente en el tema del BIM, es una excelente opción en términos de calidad y precio respecto a otras alternativas que hay en el mercado. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora. Esperamos que haya sido de utilidad el material y la información. Y nada, seguimos en contacto y nos vemos en una futura oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes.